Muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes, particularmente de algunos colegas de la Cámara, que los veo ahí, al diputado Gonzalo del Cerro y a la diputada Paulo Ros, que son los que pude identificar hasta ahora. Bueno, el tema de hoy, este Zoom ya clásico de los viernes, va a ser el tema del asedio a la justicia. Un asedio que se viene dando a partir de una intentona que se va a seguir insistiendo, de una reforma judicial totalmente a espaldas de la sociedad. Esto ya lo hemos hablado en alguna oportunidad, que era una reforma judicial absolutamente inoportuna, inconsulta, improvisada, sectaria, que no tiene en cuenta los intereses de la gente, es nada más que reformular el Poder Judicial en lo que se refiere al ámbito federal y en particular al ámbito criminal, los 12 Criminal y Correccional Federal, los 12 juzgados de Comodoro Pi, y esto se enmascara con la creación de una cantidad enorme de cargos, más de 1.500, con unas sumas que nosotros hemos calculado en casi 20.000 millones de pesos, porque justamente con el doctor Luis Sebasco hemos calculado también algo que no se ha tomado en consideración, que es todo lo inherente a la conectividad. ¿Y por qué lo cito al doctor Luis Sebasco con el tema de la conectividad? Porque quien hoy nos va a acompañar esta tarde quizás ha saltado a la gran notoriedad por haber sido ministro de Justicia de la Nación, pero justamente quien llevó todo el sistema de modernización de la justicia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de su gestión brillante, no titubearon en calificarla así en el Ministerio Público Fiscal, no porque yo ya estaba en la misma, porque tenía un cargo de menor relevancia, pero que evidentemente Germán le impuso una impronta, generó toda una serie de lo que realmente nosotros queremos de una justicia basada en los principios de informalidad, de oralidad, de concentración de los actos, de celeridad, creando, por ejemplo, unidades de tramitación común, unidades de intervención temprana, con lo cual contribuyó a un ejemplo realmente, incluso en otros lugares. Yo he ido, por ejemplo, a Estados Unidos, a Chile, y he podido comprobar que este sistema que había implementado Germán en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, particularmente en el Ministerio Público Fiscal, era un sistema que estaba equiparado a lo que existía en esas latitudes. Evidentemente, este gobierno no le interesa esto. La reforma judicial a espaldas de la sociedad es el nuevo nombre que lleva la impunidad. Sabemos bien desde que el 18 de mayo del año pasado, cuando se consolidó la fórmula Fernández-Fernández, el único propósito que tenía la hoy presidenta, o en realidad hoy vicepresidenta, presidenta de facto, porque el presidente es simplemente un vicario, un gerente de ella, es el plan de impunidad. Impunidad para ella, para sus hijos, para todos los secuaces que formaron parte de esa gigantesca maquinaria que desde el Estado perpetró un latrocinio sobre los dineros públicos. Nosotros desde el primer momento hemos estado actuando en el bloque de Juntos por el Cambio con absoluta seriedad, responsabilidad, pero también marcando pautas que yo quiero que muchas veces la gente tome dimensión de las mismas, porque la democracia, en muchos casos, sobre todo los órganos deliberativos, y en un sistema presidencialista como el nuestro, termina siendo algo absolutamente aritmético, porque por más que los diputados que integramos Juntos por el Cambio, 116, por más que exijamos que las elecciones sean presenciales, evidentemente siempre va a estar la prepotencia del número. Y justamente con un gobierno que ha hecho un culto de la hegemonía de la palabra y del pensamiento, significa el desprecio absoluto por la minoría, por las minorías. Ellos entienden una manera distinta de lo que nosotros hicimos durante 4 años, restaurando un auténtico Estado de Derecho, restaurando lo que realmente nos habíamos propuesto allá por el año 1983, cuando renació la democracia en la Argentina. Hace ya 37 años se cumplieron, hace unos días, de cuando tuvimos la suerte de votar con el doctor Alfonsín, y luego a partir de la finalización del mandato de Alfonsín, hemos visto cómo se fue decayendo lentamente todo el sistema, todo el andamiaje republicano. Hoy nos encontramos en esta situación
Y entonces, como les decía yo más de una oportunidad, frente a estos gobiernos que son presidencialismos absolutamente desbocados, la única alternativa que se tiene es el empoderamiento de la gente por un lado, que lo está haciendo y lo va a hacer Dios mediante el próximo domingo, 8 de noviembre, y por el otro lado, marcar que cuando vemos irregularidades, vemos ilícitos, lo denunciamos. Más de casi una decena de denuncias hemos iniciado, un grupo de diputados, en los tribunales tanto de la capital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tribunales federales, como en cuanto donde se está haciendo el operativo PUF-BIS, que es en Loma de Zamora, porque este operativo de Cristina Fernández no es solamente la impunidad para ella, sus secuaces, sino que también lo que busca es la venganza. Lo que busca es tener una justicia absolutamente adocenada para poder después perseguir a quienes ella, según aquella estrafalaria teoría del lawfare, indica como que fueron los que la acusaban. En ese marco, como los que la perseguían. En ese marco hicimos muchísimas denuncias. Lamentablemente no tenemos eco porque más allá de un puñado de fiscales valientes, como puede ser Carlos Estornelli y Raúl Ple, y doy nombres y apellidos porque es justo que la gente los conozca, Carlos Rívolo, hay otros fiscales y otros magistrados que realmente lo que están buscando es cómo pueden zafar. Y hemos comprobado con muchísimo dolor que en el juzgado donde tramita la causa esta, que es la mega causa, que así la denominamos, porque abarca ese plan que yo estaba señalando de impunidad que comienza a perpetrarse el 18 de mayo del año pasado y luego continúa con las asignaciones de Carlos Zanini, con el hecho de sacar la Oficina de Protección de Testigos de la esfera donde estaba, de la Corte Suprema, para llevarla al Poder Ejecutivo, lo que hizo que algunos testigos, algunos arrepentidos, como el caso de Fariña, prefirieran no estar con ningún sistema de protección porque seguramente su seguridad va a estar menos comprometida. Y eso continúa luego con las defecciones que tienen el presidente, el director de la OA, el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Kraus, y el titular de la UIF, Carlos Cruz, que sistemáticamente en todos los temas donde habíamos ya iniciado, porque el Estado es uno solo y esas oficinas tienen que seguir con sus tareas querellantes, con sus tareas denunciantes, no pueden de la noche a la mañana desistir de esas querellas porque dejan al Estado realmente en una posición muy débil. ¿Y por qué se hace esto? Claramente son denuncias que se desestiman y liminen. Como hace muy pocos días la doctora Capuchetti decidió archivar una causa que podía tener desde algún punto de vista algún vicio de formalidad, porque había desistido tanto el fiscal Tayano como cuanto el titular de la Oficina Anticorrupción. Desde luego que podía tener un vicio de formalidad, pero también pensemos de que esa causa, donde los Kirchner no pudieron justificar nunca su patrimonio, está plasmado claramente cómo se hizo en los cuadernos de Centeno y sobre todo también en la declaración del contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, que se arrepintió y luego confesó todas las irregularidades que le habían hecho cometer la pareja entonces gobernante. Esa causa fue desestimada y límite en su hora, sin llegar a contar con las pericias contables necesarias. El juez que los absolvió es el arquetipo, el estereotipo, mejor dicho, del juez que nosotros no queremos, Norberto Yervide, y dijo: yo fui apretado, me agarraron del cogote para que firmara esto. Si eso no es cosa jugada, Rita, cuéntenme ustedes, o cosa jugada fraudulenta, según la terminología de Federico Morgensen. Pero bueno, esa es la situación en la que nos encontramos ahora, y sobre todo después de este fallo de la Corte Suprema, que evidentemente debilita lo más esencial que puede tener una sociedad para poder tejer en un entramado entre todos de todos los ciudadanos que las integramos, que es la confianza. Confianza que, esmerilada en todos los órdenes, va a terminar con la destrucción de nuestro país. Este fallo de la Corte realmente no titubeo en calificarlo, con la sola excepción del brillante voto del doctor Rosenkranz, que recomiendo que lo lean, es vergonzoso. La Corte ha dado un giro de 180 grados en la doctrina, que justamente, y ese es uno de los temas que hoy vamos a abordar esta tarde, porque el doctor Garabano, siendo ministro de Justicia, le consultó en 2 oportunidades que
quedaron plasmadas en las acordadas 4 y 7 del año 2018, preguntó si esos traslados se ajustaban al orden constitucional, si eran ajustados a derecho, y la Corte en las dos oportunidades le contestó que así era. Hasta tuvo la deferencia de hacer el Poder Ejecutivo de entonces, algo que no hicieron durante más de los 12 años que gobernaron los Kirchner, que no lo hicieron ellos, porque más de 70 traslados se fueron produciendo a lo largo de todo este tiempo y nunca se había hecho la consulta. Esa consulta hecha por un lado por el Consejo de la Magistratura y por el otro lado por el Poder Ejecutivo, motivó el dictado de esas ordenanzas, y si bien uno puede pensar de que puede cambiar una jurisprudencia, bueno, la Corte dice que en realidad no son fallos, sino que son actos administrativos, en una clasificación un tanto muy finita, por llamarlo suavemente, que ha hecho la Corte, uno puede decir, bueno, puede cambiar de temperamento, pero en un paso tan breve como el que transcurrió del 2018, ahora, con el clamor que ha habido en toda la sociedad respecto de este tema de los traslados de Bregli y Bertuzzi, que ya intervinieron en causas, ahí está la parte de lo que yo digo, cómo funciona el Ministerio de la Impunidad y la Venganza, ahí funciona la parte de la venganza, con Castelli quiere funcionar la parte de la impunidad. Yo no quiero a veces ser en esto muy apocalíptico, como solemos decir a veces, y hemos dicho en distintos Zooms, pero creo que nosotros debemos comprender la realidad de lo que está pasando. Un Consejo de la Magistratura manejado por la política, un Senado teledirigido por la venganza y un Poder Ejecutivo que utiliza las facultades del 99 inciso tercero de la Constitución en forma absolutamente indiscriminada, porque el Congreso que tengo acá enfrente está funcionando, está en su periodo ordinario de sesiones. Pero claro, ese Poder Ejecutivo se ha convertido en el CEO de quien pretende que la prepotencia sea siempre superior a la razón. El invitado de hoy a la tarde, que realmente para mí es un honor presentarlo, es Germán Garabano. Todos ustedes lo conocen, ya hablé de su trayectoria en la ciudad y por supuesto todo lo que hizo a nivel nacional sería extensísimo. Él es abogado, consultor de reforma judicial, fue juez durante el periodo 2003-2007, consejero de la magistratura durante el periodo 2004 y 2006 y fue fiscal federal, como decíamos recién, por el periodo que abarca del 2007 al 2014 y durante toda nuestra gestión fue ministro de Justicia y de Derechos Humanos. Muy simplemente la obra monumental que ha hecho Germán con todo su equipo, obviamente, porque el trabajo no es individual, pero se personifica en él, queda realmente documentada en lo que fue ese Plan Justicia 2020, mediante el cual se crearon todos los centros de justicia. Yo tuve la suerte de participar cuando se crearon en Salta, en Mendoza, se sancionó la ley de víctimas del delito pedida a gritos por los familiares de la tragedia de Cromañón y de la masacre de Once. Creó el portal de datos judiciales abiertos. Se designaron 308 magistrados, jueces, fiscales, defensores y cojueces, y ahora estoy leyendo porque si no es tan extensa la actividad que tuvo que no me va a alcanzar, y voy a concluir nada más que con esto. Se fortaleció, se apoyó la implementación de la oralidad en los juicios civiles. Hace pocos días hablábamos con el gobernador de Mendoza, Cornejo, que la verdad que ha sido la implementación que se hizo pensemos que estábamos hablando de justicia ordinaria, que es competencia de las provincias. Los códigos rituales todos sabemos que son competencias de las provincias en todo lo que son materia de derecho común, de derecho ordinario, de materia ordinaria. Y me decía las ventajas que ha generado la oralidad, sobre todo en algo que a veces uno dice, pensamos siempre en la justicia distributiva, en la justicia de dar a cada uno lo suyo, de Ulpiano, pero pensemos que hoy la justicia tiene también el propósito de ser una armonizadora de la paz, de evitar los conflictos sociales. Y por supuesto también fortaleció la justicia la justicia penal, criminal, en todo lo que es la lucha contra la corrupción. Hoy vamos a tratar estos temas y, si te parece, Germán, en este diálogo, que ahora va a ser diálogo porque hice la presentación un tanto extensa, en este diálogo me gustaría preguntarte qué sentiste
cuando viste el fallo, cuando leíste el fallo de la Corte, después que primero le impuso una enorme celeridad. Recordemos que le dio traslado a Eduardo Casal, de quien me olvidé también decir que se lo quiere llevar a los empellones, por suerte un magistrado digno y valiente que va a resistir, pero Eduardo Casal, por la celeridad del tema, el per saltum, ¿por qué fue per saltum? Gravedad institucional y razones de urgencia. Frente a esa gravedad del tema, dio un traslado por un plazo asaz breve, tanto a la parte demandada como a Casal, y después la Corte demora más de 35 días. Cuando todos sabemos que ya, por trascendidos periodísticos, el voto de Rosenkrantz había estado entre las 48 horas siguientes a la remisión del dictamen del Procurador General. Bueno, esa es la pregunta disparadora, querido Germán. Bueno, buenas tardes, Jorge. Gracias por la presentación, por el espacio, por poder compartir con ustedes algunas reflexiones. A ver, en relación al fallo, mucha tristeza. Yo justo ese día había adelantado ya preocupación en una entrevista con la Nata y bueno, lamentablemente el fallo estuvo lejos de conformar. El fallo de algún modo cambia una mirada que ya había tenido la Corte sobre estos temas específicamente, con una consulta concreta que yo le había formulado como ministro de Justicia, rompe con 70 años de tradición de la propia Corte, con lo cual creo que claramente se trató de un fallo político que buscó de algún modo, forzando las cosas, contentar a un sector político. Creo que es bueno que haya al menos restituido a los jueces y frenado lo que fue el embate más violento, pero bueno, deja este sabor amargo de este llamado concurso y después en un análisis mucho más amplio genera una profunda incertidumbre dentro de todo el sector justicia. Hay más de 70 jueces hoy en actividad y otros tantos fiscales que han sido trasladados sin concurso, con lo cual esto implicaría que numerosos juzgados, tribunales, cámaras deberían llamarse a cubrir esos cargos con nuevos concursos e incluso hay cargos a donde debieran volver los jueces que estaban, según la Corte o esta nueva denominación, transitoriamente trasladados, que ya fueron ocupados, ¿no?, por otros colegas, con lo cual genera, por un lado, una situación de profunda incertidumbre y genera además una dificultad operativa del sistema de justicia hacia el futuro. Estas son dos cosas que habitualmente no se ven. Y como decís vos, esto lamentablemente hay que leerlo a la luz de una decisión profunda del oficialismo y sobre todo el kirchnerismo de avanzar sobre la justicia. Esto no puede ser leído por fuera del embate contra el Procurador General interino, ahora el avance en la reforma de la ley de Ministerio Público tratando de achicar las mayorías necesarias para elegir un nuevo procurador, la reforma, el proyecto de reforma judicial, que realmente mal llamada reforma judicial, porque como vos bien señalabas, es una creación de cargos bastante ridícula, yo diría, que no tiene ningún fundamento empírico. Y por otro lado, la Comisión Veraldi, que seguramente en las próximas semanas tendremos sus resultados y veremos con qué cosas se presenta esta comisión y si realmente algunas juezas serias que la integran pueden al menos expresar su opinión o se trata de un nuevo maquillaje para tratar de justificar este avance sobre el Poder Judicial. Yo voy a contestar rápido para poder hacer así un esquema de diálogo, como vos planteabas, Jorge, si te parece. Jorge. Ahora. Bueno, me parece perfecto, Germán. Hoy se estaba justamente respecto al fallo de la Corte, distintos miembros del Consejo de la Magistratura iban a elevar una consulta suprema en relación a los 70 jueces trasladados en este tiempo, para que la gente tenga noción
hay hasta casos como el de la doctora Servini de Cubría, que tendría que volver a ser jueza de instrucción. Entonces están pidiendo una aclaración a ver si eso abarca a los 70 jueces o solamente a los 10 jueces estos. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que la resolución de la Corte es tan estrafalaria que ha generado hasta esa incertidumbre y que si los concursos se van a llamar para todos los cargos o van a tener que volver a los 70, que van a tener que cursar estos 70 cargos que los jueces trasladados van a tener que volver a sus tribunales de origen. Yo creo que la Corte, igual, más allá de lo alambicado y de algún modo el nuevo criterio que ha sentado, rompiendo lo que han sido los criterios anteriores, en ese punto es bastante clara. Es decir, yo creo que la única instancia de consulta tiene que ver eventualmente con algún traslado previo a la reforma constitucional, que igual yo creo que en una lectura lineal del fallo de la Corte tampoco quedan dudas que requeriría una nueva designación. Y respecto a lo que han sido los traslados, que hay muchos que se han hecho de la sala 1 a la sala 2, o de la sala A a la sala B, o del tribunal 1 al tribunal 2, es decir, cuando hay realmente una identidad muy clara entre los dos lugares del traslado, pero entiendo que todos los demás traslados han sido ya calificados como transitorios y debería llamarse a concurso para cubrir todos esos cargos, lo cual es una situación bastante disparatada, ¿no? Pero bueno, lamentablemente la lectura del fallo, eso es bastante claro. Veremos si el Consejo formula esta aclaración y qué responde la Corte, que sé que por los medios trascendió que en realidad no querían aclarar nada más. Así que veremos qué es lo que sucede, pero en vez de ser un fallo superador, un fallo que realmente define una cuestión para siempre y deja bases claras y sólidas, en realidad se transforma en un fallo que genera falta de previsibilidad, que genera inseguridad, que genera un montón de dudas más que de certezas. Los principios que son liminares en toda justicia, en todo poder judicial independiente, que son la inamovilidad de los jueces y la independencia del poder judicial, evidentemente han quedado severamente lesionados. Sí, sin dudas, especialmente el principio de inamovilidad, que es probablemente el principio más fuerte de la independencia judicial, el más relevante, el más importante, el mecanismo que generalmente se usa y más efecto tiene para tratar de apartar a un juez de un tribunal donde resulta incómodo, y casualmente es ese principio de inamovilidad el que ha quedado gravemente herido con este fallo, ¿no? Pues ya estaban trasladados definitivamente, que llevaban años ejerciendo la función en ese nuevo tribunal sin mayores cuestionamientos, y que de repente, por un embate político, con un mecanismo realmente arbitrario, ilegal y ridículo, se haya forzado estos traslados, o esta marcha atrás con estos traslados, y generando realmente una violación clara del principio de inamovilidad, que el principio de inamovilidad es una garantía para toda la gente que va a tener el juez natural, y la forma de garantizar eso es que ningún juez puede ser trasladado sin su consentimiento, que es lo que casualmente estaría sucediendo ahora, porque todos estos jueces, recordemos que tampoco no fue que los trasladó el gobierno de Macri, no fuimos nosotros. En realidad estos jueces, como han hecho muchos jueces a lo largo de las últimas décadas, solicitaron por cuestiones personales y cuestiones laborales. Ellos fueron los que solicitaron su traslado, cumpliendo con una serie de requisitos que establecía el reglamento. Ese traslado fue aprobado por el Consejo de la Magistratura, y ese traslado fue el que, como en ese momento la Corte dicta la acordada 4 del 2018, se hace esta consulta, la Corte responde satisfactoriamente la consulta e indica que no es necesaria ninguna formalidad más, y en ese entendimiento y con esos elementos es que junto con el presidente de la Nación firmamos el decreto de traslado. Entonces, ahora moverlos sin el consentimiento de ellos es lo que claramente, y eso es la línea central del voto del doctor Rosenkranz, es lo que claramente marca esta actividad vedada,
que ha llevado adelante el Consejo de la Magistratura, el Senado de la Nación y el propio Poder Ejecutivo Nacional. Esto también nos descoloca porque pensemos que a veces hablamos de independencia, inamovilidad, solamente con la visión de nuestro país, pero esto también nos erosiona a partir de que por el 75, inciso 22 de la Constitución, los tratados internacionales que hemos suscrito son ley para la Argentina. Y entonces esto me parece que hasta desde el punto de vista internacional empieza a generar, o sea, que no es solamente el tema del ámbito judicial, sino que empieza a generar repercusiones a nivel internacional porque no se están respetando justamente esos tratados que hemos suscrito, y esto a la hora de llegar a acuerdos con organismos internacionales evidentemente complica mucho la situación, ¿no? Sí, sí, obviamente en este caso, y ya hay un planteo del juez Castelli, realmente pone en crisis el sistema institucional y varios tratados internacionales, de los cuales Argentina es parte y obviamente tienen rango constitucional, con lo cual eso ha motivado este reclamo por ahora del doctor Castelli, pero que probablemente se susciten otros reclamos de otros jueces o eventualmente de organizaciones de la sociedad civil y demás en relación a esta violación del principio de inamovilidad y por ende de independencia del Poder Judicial. ¿Qué sentís cuando ves que, por ejemplo, hoy se discutía el tema a raíz de un proyecto que vino del Senado, con media sanción de la Cámara Alta, un proyecto relativo al sexting, a la difusión de imágenes pornográficas, y cuando lo estábamos estudiando, veíamos que la solución estaba en el Código Penal, cuya comisión dirigió Borinsky, pero cuyo puntapié inicial diste vos, en ese famoso código anteproyecto que vos mandaste al Congreso en el año 18. ¿Qué sentís cuando uno ve que muchas de las cuestiones que hoy se están discutiendo están resueltas, que ese código de Acevedo, de mediados del siglo, de la tercera década del siglo pasado, hoy uno está haciendo parches permanentemente, y ese código penal que tenemos acá en el Senado ya para tratamiento nunca sale y tenemos que seguir haciendo parches? Hoy justamente debatíamos eso, nuestro bloque votó en minoría, votamos y el despacho de minoría era justamente el artículo, creo que era el 493 del Código Nuevo, del anteproyecto. ¿Y vos qué sentís cuando vos ves que toda esa obra que se hizo, tanto esto como la otra pregunta que viene con esta, es la implementación del Código Procesal Penal Federal, que durante nuestra gestión, por lo menos en las provincias más calientes, me refiero a más calientes en cuanto a temas urticantes desde el punto de vista federal, como puede ser el narcotráfico, se implementó y sin embargo se muestra renuente este gobierno a hacerlo en otras jurisdicciones? Y también de temperatura, ¿no? Salta y Jujuy deben estar peleando ahí con Formosa, las más altas temperaturas también. No, más allá de la broma, a ver, hay dos temas que sí, que a uno le da mucha tristeza, que suceden en muchas cuestiones. Nosotros con Justicia 2020 habíamos avanzado de un modo integral, holístico, con reformas muy profundas y muy serias en todos los aspectos que hacen al sistema de justicia, al sistema carcelario, las reformas procesales, de acceso a justicia, derechos humanos, y todo eso parece de algún modo al menos quedar rezagado en algunos temas, y en otros claramente tener un franco retroceso. Incluso este programa había sido reconocido internacionalmente por la OCDE, por Naciones Unidas, fue premiado en realidad como una de las mejores iniciativas en materia de gobierno abierto. Había más de 60.000 personas que participaron de los distintos equipos de trabajo, y dentro de ese enorme trabajo, como vos señalás, por primera vez se logró que una comisión elabore un anteproyecto de Código Penal integral, un anteproyecto posible, aún con los temas difíciles como el tema de la tenencia para consumo de estupefacientes, el tema del aborto, es decir, un montón de cuestiones realmente muy complejas que fueron abordadas, y el presidente Macri tuvo el valor de firmar ese anteproyecto y elevarlo al Congreso de la Nación, específicamente al Senado, cosa que nunca antes había sucedido.
nosotros teníamos registrados que se habían realizado entre 17 y 18 anteproyectos y ninguno de los presidentes que encargó esos estudios y esas comisiones se atrevió a firmar y elevar un anteproyecto. De hecho, creo que Cristina había encargado a 2 comisiones distintas y nunca firmó la elevación al Congreso de la Nación. En ese código, que es un código penal posible, moderno, están prácticamente la mayor parte de las soluciones sobre nuevos delitos, sobre adaptar los delitos viejos, sobre hacer frente al narcotráfico, al terrorismo, a un montón de cuestiones, los delitos en entornos digitales. Realmente se hizo un trabajo enorme con una comisión que encabezó Mariano Borinsky, se conversó incluso con dirigentes de la oposición, con expertos de todo el país, y ese código está en el Senado muriéndose de risa. Lo único positivo de esto es que los códigos en el Congreso no vencen, con lo cual no pierde estado parlamentario y siempre existe la chance de poder reflotarlo. Lo mismo sucede con el Código Procesal Civil y Comercial, que se hizo un trabajo muy similar, un código que avanza sobre la oralidad, que estaba sustentado en las 17 experiencias que se hicieron a lo largo y ancho del país de procesos orales en materia civil y comercial, donde provincias como Mendoza, con Alfredo Cornejo, que vos señalabas, o Córdoba u otras, modificaron sus propias leyes para implementar este nuevo sistema de gestión de casos civiles y comerciales con mucho éxito, reduciendo el tiempo de procesos que tardaban 6, 7 años, pasaron a resolverse en 6 meses, máximo 1 año, en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad es que ese anteproyecto, ese proyecto en realidad de Código Procesal Civil y Comercial también está en el Congreso Nacional sin tratamiento, generando que los procesos civiles y comerciales sigan tardando años y años cuando tenemos una herramienta que puede ser sancionada e implementada en forma inmediata y que ya ha mostrado por estas experiencias, como decía, en 17 jurisdicciones, resultados realmente muy, muy alentadores. Se han hecho decenas de miles de audiencias ya en todo el país con este sistema de oralidad civil con muy buenos resultados. Y el tercer tema que vos señalabas es el Código Procesal Penal Federal. Nunca se había puesto en marcha un sistema acusatorio. Nosotros logramos también, por el valor del presidente Macri y pese a resistencias enormes que había del propio sistema de justicia y otros actores para que no avance esa implementación, logramos ponerlo en marcha en Salta y Jujuy, con edificios nuevos, con un sistema nuevo de trabajo, con oficinas judiciales, logrando resultados también muy impresionantes en cuanto a reducción de demoras, transparencia, gestión de audiencias, duración de los procesos, el uso de herramientas procesales nuevas para combatir la criminalidad organizada y el narcotráfico, como el monitoreo de entregas de drogas que permitieron realmente desarticular organizaciones criminales muy complejas. Se preparó además el trabajo, se empezó el trabajo en la jurisdicción de la Cámara Federal de Mendoza, de Cuyo, para poder implementarlo en Cuyo. Se avanzó también en el trabajo con la Cámara Federal de Rosario, que toma Santa Fe, toma el norte de la provincia de Buenos Aires, y lamentablemente este gobierno, que habló mucho del sistema acusatorio, no hizo nada, no avanzó, no dio un paso, al contrario, logró la media sanción de la ley de reforma judicial, que es casi un proyecto antisistema acusatorio, porque crea un montón de cargos de jueces innecesarios, crea un montón de cargos de camaristas innecesarios, crea nuevas cámaras de apelaciones que realmente no tienen ningún sentido, con lo cual claramente parece un proyecto de ley destinado a obstruir el sistema acusatorio. Entonces, me parece que es importante esto, que todos ustedes lo sepan y poder transmitírselo a la comunidad, porque no es solo lo que se hizo, sino un montón de cosas en las cuales se trabajó, se avanzó, se vencieron un montón de resistencias y que deberían ser avanzadas. Uno hable con especialistas en estos temas, expertos de cualquier signo político, ideológico, todos van a estar de acuerdo en la necesidad de un nuevo código penal,
todos están de acuerdo en un nuevo Código Procesal Civil y Comercial, que avance el sistema acusatorio. El propio oficialismo, cuando se discutió la reforma judicial, los expertos de ONG como el CELS o el INESIP, que están prácticamente afiliadas al oficialismo, ellos mismos se pronunciaron en contra de la ley y señalaron esta necesidad de avanzar con el sistema acusatorio en el resto del país. Y sin embargo, el gobierno, la verdad, y la Comisión Bicameral de Implementación del Sistema Acusatorio, nada ha hecho para poder avanzar. Y eso, la verdad, que da mucha tristeza porque pasan los años y Argentina, en vez de avanzar en la dirección correcta, en vez de poder generar una plataforma institucional para integrarse al mundo y desarrollarse, lo que tenemos son retrocesos. Sí, realmente uno cuando ve todo lo que se pudo ver, todo lo que se avanzó en estos 4 años y ve los retrocesos que estamos hoy teniendo, como alguien me decía hoy, la verdad que me encanta escucharlos, pero a veces nos gana la desesperanza. Como yo digo, tenemos que tener el deber de la esperanza, como dijo acá en un Zoom oportunamente Santiago Kovadlov. Pero cuando uno ve esta situación y ve todo lo que se hizo y bueno, y que ahora queda todo en el tintero, el caso de Fernández Sagasti, que está demorando la implementación del código, que para los que les conviene la pandemia no existe, la cuarentena no existe, y para los que les conviene sí, porque ya tendríamos que tenerlo implementado, por lo menos, aunque sea a través de los Zoom, como se han hecho muchas actividades en Rosario y en Mendoza, que son 2 lugares también donde se necesita. Bueno, como un dato... ¿Cuáles vos considerarías que son los logros más importantes de tu gestión? Una pregunta que siempre me interesó hacerte. Mira, antes, en esa línea que vos señalabas antes, para mostrar claramente lo que vos decías, mientras el oficialismo a nivel federal nada hizo para avanzar en la implementación del sistema acusatorio, la provincia de Corrientes, liderada por Gustavo Valdés, puso en marcha, implementó el Código Procesal Penal nuevo acusatorio de la provincia de Corrientes, que fue tomado de un modelo que elaboramos en el Ministerio de Justicia, y en estos últimos meses, junto con el Tribunal Superior de la provincia, se pudo poner en marcha el sistema acusatorio en Corrientes, que está funcionando en Paso de los Libres, que es la jurisdicción cuarta de esa provincia, de nuevo con mucho éxito, y se va a extender en los próximos meses al resto de la provincia, con lo cual la pandemia no puede ser excusa para frenar esto. Ahí tenemos una prueba bien concreta de cómo Valdés en Corrientes pudo seguir adelante y avanzar en una implementación exitosa pese a la pandemia y pese a las dificultades económicas que también trae aparejada la cuarentena que el gobierno nacional puso como obligatoria. Respecto a los mayores logros, la verdad es que son muchas las cosas que se hicieron. Yo creo que fue muy importante lo que se hizo en materia de víctimas, tanto con la ley de víctimas, que generó todo un cambio cultural, un apoyo muy fuerte de la sociedad, poder lograr que los jueces de a poco le den un lugar a las víctimas, la creación del observatorio de las víctimas, que llamativamente el Ministerio de Justicia no lo quiso tener más, entonces ahora está en la Cámara de Diputados de la Nación, dependiendo del presidente de la Cámara, de Sergio Massa, porque el Ministerio de Justicia ya no lo quería más, lo cual da bastante tristeza, pero bueno, es bueno que siga este observatorio funcionando y que aunque sea la Cámara de Diputados lo haya receptado. Creo que ese es un tema muy importante por su proyección. Creo que la implementación del sistema acusatorio, aunque sea en Salta y Jujuy, también ha sido romper con un montón de resistencias y de cosas que no se puede y sí se pudo. Por otro lado, el tema de acceso a justicia fue muy relevante, cómo se llegó a lugares impensados de la República Argentina para que la gente y la población vulnerable pueda acceder a la justicia, pueda acceder a solución de conflictos, pueda ejercer sus derechos. Ahí hubo un trabajo muy bueno de María Fernanda Rodríguez, de Mauricio Devoto,
y eso fue reconocido. Me tocó liderar un equipo internacional con la ministra de Cooperación de los Países Bajos, de Holanda, que lideramos proyectos de acceso a justicia en todo el mundo a raíz de esto. Otra cuestión muy importante fue sacar a Argentina de esa zona gris que estaba en materia de lavado de dinero con el Gafi, y de ahí pasar a la presidencia del organismo que tomó en ese momento el viceministro Otamendi, hoy juez del Tribunal Superior de Justicia. Argentina pasó de ser un país poco confiable en materia de lavado de dinero a un país extremadamente confiable, que permitió además presidir que es uno de los organismos más importantes del mundo, no solo en lavado de dinero, sino en financiamiento del terrorismo, y como un órgano ejecutor del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La política carcelaria también fue muy importante, pese a que pasó a lo mejor desapercibida, pero cómo se avanzó en mejoras en las cárceles, en el uso de tobilleras y elementos de monitoreo electrónico. Se pasó de 26 casos a miles de casos, incluso se ayudó a las provincias que tenían dificultades con su población carcelaria con el uso de estas tobilleras. La construcción de nuevas cárceles, se terminó la cárcel federal de Cuyo, después de más de 20, casi 30 años que pasaron desde la construcción de la última cárcel federal de gran envergadura. La anterior que se había hecho era la cárcel de Güemes, que es una cárcel chica de 200 plazas, en Cuyo se terminó una cárcel de más de 1000 plazas, y se está trabajando en la ampliación de la cárcel de Marcos Paz, que es la que va a reemplazar a la cárcel de Devoto. Se logró reemplazar la cárcel de Neuquén por una cárcel provincial de Cenillosa, y se dejó todo un espacio libre en el centro de la ciudad de Neuquén, muy valioso, que volvió para los neuquinos. Se avanzó también mucho en esto que vos señalaste de la oralidad civil, ¿no? Todas estas 17 jurisdicciones con gobiernos de distintos signos políticos que implementaron, apoyadas por el Ministerio de Justicia, procesos de oralidad civil. En algunas provincias se cambió los códigos procesales, en otras no hizo falta. Lo cierto es que se llevaron adelante decenas de miles de audiencias en decenas de miles de expedientes civiles que pasaron de tardar más de un lustro a resolverse en menos de un año, y eso está progresando. El avance tecnológico en la justicia con el uso de videoconferencias, son todas herramientas que proveímos nosotros, no solo a la justicia federal y nacional, sino especialmente a las justicias provinciales, que pudieron seguir funcionando gracias a esa inversión que se realizó. Así que la verdad es que son enormes las cantidades de logros. Bueno, que los jueces paguen por primera vez en nuestra historia el impuesto a las ganancias. Todos los nuevos jueces, y se enojan mucho, por eso vale decirlo, no me quieren a mí porque, a diferencia de lo que sucedía antes, por primera vez están pagando impuesto a las ganancias, algo que era un reclamo enorme de la población. El tema de datos abiertos que vos señalabas, Argentina fue reconocido internacionalmente y por primera vez se publicaron bases de datos abiertos. El expediente electrónico en toda la administración pública, especialmente en el Ministerio de Justicia, y todos los trámites en los registros que se pueden hacer a distancia, gracias a ese trabajo que se hizo en el Ministerio de Justicia en todos los registros de propiedad inmueble, de propiedad automotor, de reincidencia, donde uno puede pedir los antecedentes penales sin necesidad de concurrir a ninguna oficina. La verdad es que es enorme la cantidad de cosas que en materia de destrucción de armas. Se avanzó el otro día, el gobierno destruyó 13.000 armas que habíamos recopilado nosotros con todo un nuevo sistema que certificó calidad y que generó transparencia a la entrega voluntaria de armas. Durante la gestión destruimos más de 50.000 armas. Entonces, la verdad es que fueron muchísimas cosas en un montón de aspectos, y además se dejó un libro, un proyecto que se llama Justicia 2030, que es lo que debiéramos hacer para seguir mejorando el sistema de justicia en los próximos 10 años, una política de Estado que puedan llevar adelante los próximos gobiernos. Es una pena que no lo haga pero donde está ya todas las acciones que hay que llevar adelante con un cronograma, con responsables
y con definiciones bien operativas para poder llegar en el 2030 a tener una justicia sustancialmente mejor, más transparente, más confiable, con menos demoras, alineada con lo que son los objetivos del 2030, la Agenda del 2030 que fijó Naciones Unidas y específicamente el ODS o Objetivo 16, que es el que habla de sociedades más justas, más pacíficas, con más acceso a justicia y donde se puedan ejercer mejor los derechos con más transparencia. Así que la verdad que se hizo un trabajo muy profundo, a conciencia. Me estoy olvidando de decenas de cosas que se llevaron adelante, el programa de calidad en la justicia. Por primera vez hubo un programa de calidad que certificamos más de 70 procesos del Ministerio de Justicia y de los registros de las cárceles, y hubo más de 100 tribunales u oficinas judiciales de todo el país que, apoyadas por el Ministerio de Justicia, certificaron calidad con procesos y normas IRAM, y además todos los años se entregó el Premio Nacional de Calidad a las mejores oficinas que implementaban mejor estas reformas y atendían mejor a la gente. Así que, bueno, la verdad es que son muchísimas cosas que se pudieron hacer y bueno, una pena que este gobierno no haya seguido esa línea de trabajo y que se esté perdiendo este tiempo tan valioso. Me parece que te quedaron varias, pero me vino una a la cabeza, la de flagrancia. Hola. Sí, flagrancia es una de ellas. También los juicios unipersonales que permitieron que se reduzca las demoras en los procesos penales también de años a pocas semanas. La flagrancia permitió que sean juicios a pocos días de que los hechos se producían. Sí, la verdad es que si tengo que pensar son muchísimas cosas las que en materia de derechos humanos, el edificio Raúl Alfonsín que se puso en marcha en la sede de la ESMA como un nuevo edificio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La verdad es que fueron el banco de datos genéticos para los que son los acusados de delitos, la verdad, y delitos sexuales sobre todo. Sí, lo que fue además muy importante y de alto impacto internacional y reconocido mundialmente, que es el registro de entidades y personas asociadas o vinculadas a hechos terroristas y a financiamiento del terrorismo, donde por primera vez quedó registrado Hezbollah y los acusados del atentado a la AMIA, es decir, con un registro que todos los jueces pueden acceder, y sociedades que han sido usadas para lavar dinero que financia el terrorismo internacional. La verdad es que son muchas el programa de protección de testigos que vos también señalaste, con un funcionamiento realmente muy destacado, la ley del arrepentido que permitió el avance en las causas de corrupción, las medidas de prueba especiales que también fueron unas leyes que permitieron que se puedan utilizar en casos de criminalidad organizada medidas de prueba como la entrega vigilada que yo recién señalaba, o el informante y otras figuras que ayudan a poder desenmascarar estas organizaciones delictivas, ¿no? Así que sí, fue la cantidad de pliegos que se enviaron al Senado tratando de al menos generar un tercio que sean de género femenino, tratando de avanzar en un esquema de paridad de género, cosa que antes la ley de subrogancia, que permitió corregir la ley de subrogancia del kirchnerismo, que era una ley anterior que permitía elegir a dedo a los subrogantes. Ahora la nueva ley exige que se dé cumplimiento al fallo de la Corte y un montón de restricciones para las subrogancias. Así que sí, la verdad es que han sido, bueno, se enviaron proyectos que no fueron tratados de reforma del Consejo de la Magistratura, aumentando la representación de los abogados y de los jueces para lograr un mayor equilibrio en el Consejo de la Magistratura y despolitizarlo. Se envió una ley de Ministerio Público para tener un mejor Ministerio Público. La verdad que, bueno, han sido muchísimas
las cosas que se han hecho en estos 4 años y como digo, es una pena muy grande que no se esté siguiendo avanzando con estas cosas. Sí, y cuando uno va recordando siempre aparece algo nuevo y hay una suerte de cumplimiento que no lo dijiste, pero que los debemos estar muy satisfechos con tu gestión, que fue el cumplimiento del traspaso de las partidas presupuestarias ex ante de las competencias penales ordinarias que habían sido transferidas a la ciudad y que veníamos reclamando insistentemente. Y lo digo esto porque por ahí lo veo también en este Zoom, a realmente alguien que nos dio una mano enorme y con un sentido equilibrado, pese a que trabajaba en el Ministerio de Justicia de Nación, que es Ricardo de Alessandris, que la verdad que fue un titán trabajando con todo este tema de las del cálculo de los recursos. Bueno, después esto también fue otra de las cosas que fueron a vía muerta con el nuevo gobierno, que lamentablemente, bueno, ya vemos que está muy lejos de querer continuar con esos principios liminares de lo que debe ser una organización de gestión moderna, eficiente, y que por supuesto está muy alejado de darle la posibilidad a los porteños que tengamos una justicia realmente acorde con los tiempos actuales y con lo que vos habías implementado. Todo esto que estabas hablando de la abreviación de los plazos, de la oralidad, de la concentración de un sistema de gestión judicial para la gente, o sea, es el sistema que ya habías implementado con todo tu equipo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y la última pregunta que te voy a hacer yo, porque después yo quiero pasar a las preguntas que van a hacer algunos de los que me están llegando a mí acá y vamos a tratar de abarcarlas todas. Una de ellas es la que yo a mí me aflige enormemente, es el tema de Casal, porque como yo digo siempre, Eduardo, no lo puso ni Macri ni Alberto, lo puso la ley. Y parecería que una persona que es absolutamente, porque aparte, off the record, todos te reconocen que es brillante, tanto en la Frente para la Victoria, todo el mundo te lo reconoce, pero parecería después que cuando llega la presidenta de facto, ella directamente quiere poner un acólito, alguien que directamente esté sometido a las directivas que emanen del Instituto Patria. Esto realmente, lo de Casal, a mí es una de las cosas que más me duele, y el hecho que pretendan cambiar, bueno, quieren también cambiar a mitad del proceso electoral, porque ya no se puede cambiar cuando viene una elección, quieren sacar las PASO ahora también, que se podían discutir o no, pero bueno, a mitad de, ya a 10 meses o un año de las elecciones de medio término, parece una besanía pretender hacer esto. Pero, ¿qué sentís vos con el tema de Casal? Que nadie durante nuestro gobierno, o sea, dejamos que fuera el procurador, porque realmente era alguien que estaba capacitado para ello y que había demostrado una independencia y una garantía de ecuanimidad cuando es alguien que también tiene que fijar la política criminal. ¿Qué sentís vos cuando ves lo que están haciendo con Casal? No tenés micrófono, Germán. Habilitalo, Charlie. Ahí está, estaba, si me había, yo lo apago y tengo que pedir autorización al anfitrión cada vez. Así que no lo voy a apagar más el micrófono. Pero bueno, 2 cosas. Saludo a Ricardo de Alessandris, que realmente fue una pieza muy importante, como vos señalás. 2 leyes que fueron muy importantes y que se vinculan de algún modo a la ciencia económica, que es que por primera vez en el país y cumpliendo los requisitos de la OCDE, Argentina tiene una ley de responsabilidad penal de las empresas o de las personas jurídicas, que también se logró sancionar y que es algo inédito en nuestro país. Y con esto cumplimos de algún modo uno de los últimos requisitos legales que se necesitaban para poder ingresar a este club de los 30, 40 países más relevantes del mundo, que es la OCDE, y también la ley de arbitraje internacional, que fue aprobada, todas hechas durante nuestra gestión y aprobadas, que por primera vez también nos puso de nuevo un tema muy central, siguiendo lo que son los parámetros de Naciones Unidas. Se aprobó la ley de arbitraje, que le da regulación local al arbitraje internacional y que está también muy relevante a la hora de
a receptar inversiones y dirimir conflictos entre empresas. Dicho eso, lo que vos señalás de Casal y del Ministerio Público es un tema realmente muy, muy grave. Casal, como vos señalás, es un fiscal adjunto de la Procuración que lleva décadas en ese cargo, que no tiene ninguna bandería política, que ha tenido criterios jurídicos de excelencia, que es una persona respetada, y que se la ataque porque no se puede lograr un consenso para elegir a quién es el titular del organismo, realmente muestra hasta qué lugar se pisotea las instituciones y la República. Yo creo que todos debemos hacer un desagravio del doctor Casal y defenderlo en estos ataques que sistemáticamente hacen contra él, cuando además es una persona con un altísimo grado de equilibrio en sus decisiones y fundamentos jurídicos. Dicho esto, yo creo que hay que estar, yo hoy a la mañana hablaba con senadores de nuestro espacio y hay que estar muy alertas, y creo que es importante que la población tome conciencia de que este avance en la ley de Ministerio Público y en la reducción de los 2/3 para elegir al procurador es algo que no se puede permitir, es algo que es inconstitucional porque viola el principio de no regresividad, que forma parte de nuestra Constitución por los pactos internacionales y las mayorías para elegir un procurador general, sobre todo en el marco de un sistema acusatorio, por más que se le ponga un límite temporal al ejercicio del cargo de procurador, se le ponga un plazo, con lo cual yo estoy de acuerdo, creo que debería tener un plazo entre 5 y 7 años, 7 tiene la ciudad, 5 tiene Córdoba, es decir, hay distintos modelos, pero pese a eso los 2/3 son necesarios. Pensemos que en la ciudad de Buenos Aires, y pese a que tiene este plazo de 7 años, uno para ser elegido fiscal general debe obtener los 2/3, pero no de los miembros presentes, como es en el caso del Senado y del Procurador, sino que los 2/3 de los miembros que integran el cuerpo. Es decir, entonces son realmente cargos que requieren de mayorías muy calificadas para poder ser designados no solo en Argentina, sino en toda la región, y por eso me parece que hay que ser muy firmes en este punto. Me parece que es importante que la gente pueda ser informada sobre esto, porque yo creo que hay que lograr algo parecido a lo que se logró como la reforma judicial, que por más que ellos logren aprobarla en el Senado, en diputados les cuesta mucho porque nadie las quiere acompañar. Creo que hay que hacer el mismo trabajo y explicarle a la gente la gravedad de esto, que es tan grave como la situación de la reforma judicial en este intento de avanzar sobre la justicia que tiene el kirchnerismo. Sí, yo creo que la gente va tomando conciencia, y por eso las manifestaciones cada vez son más multitudinarias, y ahora la gente toma conciencia de lo que yo decía antes también, de que no conocía bien la función del Procurador General. Cuando uno le explica que es el defensor de los intereses generales de la sociedad, que es el que fija la política criminal, que no es el abogado del Estado, que para eso está el Procurador del Tesoro, sino que es el que defiende los intereses generales de la sociedad en su conjunto, la gente se está dando cuenta de la importancia que realmente reviste ese cargo. Sería injusto si no dijera que también colaboró muchísimo en el tema del traspaso, así como lo nombré a Ricardo, también a Ana María Martínez, que se encontraba por acá hace un rato, y también Martín Casares y Osvaldo Pérez Martino. Así quedó, el agradecimiento es hacia todos, y por supuesto Luis Sebasco, que creo que fue un colaborador muy eficiente que tuviste en la Ciudad Autónoma, y que también pudiste desplegar teniendo un adjunto como él, la excelente labor que te la reconoce. A mí lo más importante es cuando hablo con los empleados y funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, que lo importante es que ellos son, porque más allá de que los efectores del sistema, que los beneficiarios del sistema, que los ciudadanos en general reconozcan la celeridad, la solución de los conflictos por distintas vías alternativas, la suspensión de juicio previo, probation, etc. Lo importante es que los empleados y funcionarios te digan, realmente se trabaja, gracias a esto que se implementó durante tu época, en un clima que uno realmente ve que contribuye a lo que hablábamos recién nosotros, a eliminar la conflictividad social,
a solucionar lo que establecimos en el artículo 108 de la Constitución, solucionar los problemas de la gente, un bajo costo económico y en un plazo razonable, evitando que sea una justicia remolona o una justicia onerosa. Voy a abrir el marco de las preguntas que me han llegado y que Carlos Briglia, creo que es Briglia, pregunta, dice: hola Carlos, antes que nada, una especulación que se hace es que la Corte Suprema podría resolver pronto el caso pendiente de hace 4 años respecto a la integración del Consejo de la Magistratura. ¿Usted cree que ese fallo complementaría de modo favorable las recientes resoluciones sobre los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli? A ver, yo en relación a eso lo que debo decir, y no quiero ser aguafiestas en esto, pero prácticamente desde el año 2017, 2018 y 2019, a mí la Corte o algunos miembros de la Corte sistemáticamente me dijeron que iban a sacar el fallo del Consejo de la Magistratura y nunca lo sacaron. Con lo cual, la verdad es que yo no sé si sería muy optimista en relación a esta cuestión. Creo que es algo que la siempre como que pone sobre la mesa, pero al menos la verdad es que no lo termina de fallar. Y tienen un problema ahí, porque en realidad la Corte, al menos 3 de los jueces de la Corte, o sea, una mayoría, ya se había pronunciado en un precedente igual, no igual, pero muy parecido, sobre la constitucionalidad de esa misma ley. Con lo cual, de nuevo, a los jueces de la Corte va a ser muy difícil desandar el camino, al menos en relación a la composición del Consejo de la Magistratura. Sí podría introducirse y opinar o cambiar algunas cuestiones que no fueron tratadas en ese precedente, como por ejemplo la integración de los abogados o no en la comisión de selección y algunas otras cuestiones que también afectan la independencia, afectan al Consejo y generan un sesgo, pero yo no soy muy optimista en relación a esto y en relación a lo que la Corte vaya a decir. Por un lado, porque lo vienen amagando, como se dice en fútbol, y no lo han sacado en estos 3 años, así que no veo por qué lo van a hacer ahora. Y 2, teniendo en cuenta este precedente que los limita bastantes, al menos a Maqueda, Hayton y Lorenzetti, los 3 se pronunciaron sobre la constitucionalidad de la ley, al menos en la integración actual del Consejo. Tengo una pregunta, pero lo que pasa es que la va a formular, le tenemos que habilitar el micrófono a Charlie, que está en España, que es el doctor Beltrán Gambier, que nos acompaña permanentemente y se ve que ahora está en España, según me dicen. Así que habría que habilitarle el micrófono para que lo haga directamente. Hola Beltrán, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Mi pregunta es sobre el fallo del martes de Bruglia y Bertuzzi. Curiosamente, el fallo en su parte dispositiva no anula los actos del presidente Fernández que tuvieron por objeto dejar sin efecto los traslados de Bruglia y Bertuzzi dispuestos en su día por el presidente Macri y con tu firma. Eso significa que hoy en la práctica no están a donde ustedes los designaron, sino que están en su lugar de origen. ¿Qué te parece esta situación? A ver, yo creo que es una situación bastante, como vos bien señalás, bastante irregular. Mi sensación es que más allá que no haya una anulación específica, al anularse la resolución del Consejo de la Magistratura que motiva todo el proceso, esos actos habrían caído, deberían considerarse también nulos, con lo cual de algún modo cobraría o recobraría vigencia el decreto que firmamos con el presidente Macri. Pero bueno, son temas para seguir discutiendo. Creo que el fallo va a dar mucha tela para cortar. Yo hoy hablaba también con los senadores y lo que decía es que en vez de ser un caso, creo que también lo dije acá, en vez de ser un caso o un fallo que da certezas,
termina siendo un fallo que genera un montón de dudas, ¿no? Y de interrogantes. El propio Consejo de la Magistratura, como decía Jorge, quiere plantear una aclaratoria. De nuevo, ¿no? Cuando en estos fallos se requieren tantas aclaraciones y comunicados, y el comunicado del comunicado o la voz en off, es porque realmente el fallo presenta muchas deficiencias lógicas, y esta que vos señalás es una de ellas, a lo mejor de las más fuertes, ¿no? Sí, en rigor, o los debería de revocar el presidente Fernández, o si no, Bruglia y Bertuzzi tendrían que hacer un nuevo amparo para fundarlos en que ha caído la resolución 189, creo que es la del Consejo de la Magistratura. Así es. Yo comparto. Gracias. Gracias, Beltrán. Sí, uno cuando ve esto, han transformado, como lo dice bien Rosencrantz en su voto, una vez que la Corte decidió que un traslado es válido, como pasó con los demandantes, con Bruglia, Bertuzzi y Castelli, en la acordada 7 del 18, es imposible alterar retroactivamente el criterio de validez utilizado y transformarlos. Se le está dando la facultad a la Corte de convertir jueces inamovibles en jueces movibles, lo que es absolutamente incompatible con la función que le encomienda la Constitución Nacional, que es mantener la plena vigencia de la movilidad en sus cargos. Sí, uno cuando ve esto, han transformado, como lo dice bien Rosencrantz en su voto, una vez que la Corte decidió que un traslado es válido, como pasó con los demandantes, con Bruglia, Bertuzzi y Castelli, en la acordada 7 del 18, es imposible alterar retroactivamente el criterio de validez utilizado y transformarlos. Se le está dando la facultad a la Corte de convertir jueces inamovibles en jueces movibles, lo que es absolutamente incompatible con la función que le encomienda la Constitución Nacional, que es mantener la plena vigencia de la movilidad en sus cargos. No, yo quería decir que me preocupa muchísimo que la Corte Suprema, siendo la autoridad máxima de la justicia, sea una Corte que no nos garantiza a la sociedad el respeto a la Constitución Nacional y a la ley. Entonces, la sensación, yo no soy abogada, pero la sensación como ciudadana es una sensación de indefensión, ¿no? De preocupación y de indefensión, porque es una Corte que acomoda las cosas a piacere. Y entonces mi pregunta es si hay alguna otra instancia jurídica a la cual la sociedad argentina puede llegar a recurrir, pienso yo a nivel internacional, para poder garantizar los derechos de la Constitución Nacional y la ley. Es decir, yo veo que está siendo vulnerado el Estado de Derecho en la Argentina y me preocupa muchísimo. Y cuando veo una Corte que acomoda a los tantos según le parece, es un llamado, creo, de atención, una alerta roja, ¿no? Quería preguntarle al doctor Garabano. Sí, eso es lo más preocupante, más allá de este fallo y cómo se afecta la noción de inamovilidad de los jueces. Me parece que en definitiva esta certeza que la Corte ha modificado sus criterios al calor político o a la demanda del oficialismo es realmente una certeza que genera muchas preocupaciones. Esperemos que haya sido en este caso y que traten en el resto de los casos de volver a un eje de respeto de la ley, pero la verdad que es muy preocupante, muy preocupante. Sí. Bueno, sí, realmente yo te entiendo perfectamente, Paula, pero está clarísimo que la mayoría de la Corte, digo la mayoría porque estamos englobando a la Corte y lo quiero excluir un poquito a Carlos Rosencrantz,
con quien trabajamos juntos en la Convención Constituyente y tengo un excelente recuerdo de la Ciudad de Buenos Aires. La mayoría de la Corte dictó un fallo más político que jurídico que está destinado a no irritar al gobierno y particularmente a la presidenta de facto de la Argentina, Cristina Fernández. Estamos estudiando, y lo estaba ahora que lo veo, se lo anticipo a Martín Casares, porque le iba a llamar a él para no jorobarte a vos, Germán, que era ver la posibilidad de ocurrir ante comisiones de la OEA y de la ONU por estos temas que entiendo que son de una gravedad inusitada, como estas defecciones, bueno, lo llamo una catedrática americana que trabaja ahora en la Universidad de París, ya lo comentamos acá, Helmut Gress, se llama la defección estratégica, que es la justicia oportunista, una justicia, como lo llamó Carlos Pagni el otro día, la justicia bertiana, una justicia transitoria. Entonces estamos viendo, sin llegar a la parte recursiva, porque tendríamos que agotar toda una instancia recursiva, en los casos de las denuncias que tenemos incoadas nosotros, sin agotar, porque sabemos que esto puede llegar a resolverse no es sine die. Entonces, llevar la atención a las comisiones de independencia del Poder Judicial, tanto de la ONU como de la OEA, estamos estudiando llevar la posibilidad de esos casos, sobre todo, además de las comisiones respectivas de lucha contra la corrupción, porque hemos suscrito convenios internacionales donde nos obligan a tener estándares para prevenir, erradicar y sancionar todos los temas inherentes a la corrupción. Bueno, ¿alguna pregunta más? No. Bueno, vamos redondeando y me gustaría una reflexión final de parte de Germán, sin antes agradecer a todos los que se encuentran presentes, porque veo a dos compañeros míos de colegio, Pablo Seferian y Alberto Indig, y a algunos amigos como los doctores Secchi, el periodista Ruilión, Beltrami, Juan Julio Zampaglione, bueno, Juanjo Rosso, los voy a nombrar porque si no después me olvido, Claudia Perruelo, las doctoras Volando y Mena, Valeria Mena, como el doctor Galvez Bunge, de la Dirección Administrativa de Infracciones, el periodista Rulión, Carlos Forlich, el destacado constitucionalista Domingo Federici, Horacio Fernández, bueno, Gustavo Domato, Santiago Villanueva, Viviana Bormida, que son muy activos. Por otra parte, Viviana Echeverría, Adaluz Iglesia, Mónica Barral, Narciso Muñiz, Santiago Villanueva, Adriana Bacaro, Consuelo Duargé y Silvina Candal, que son, si olvidé alguno, discúlpenme, que son aparte muchos de ellos activos de militantes de las manifestaciones, con esos grupos, un grupo maravilloso que se llama distintos grupos, Defensa de la Democracia, Republicanos, Acción Conjunta, Pro Unidos, que la verdad que se están matando en defensa de la República, y están convocando para el día 8 de noviembre una marcha que tiene por objeto salir a las calles de todo el país para evitar el atropello que se está cometiendo con la justicia, porque como digo siempre, sin justicia no hay república, y sin república no habrá ni libertad, ni equidad, ni progreso. Así que la palabra final es acá tuyo, mi querido amigo Germán Garabano. Agradecerte a vos, Jorge, agradecerle a todos los que nombraste. Para mí es un gusto y un honor poder compartir este espacio con muchos de ustedes, con todos ustedes, pero algunos muy prestigiosos, que saben mucho más que yo de algunos de estos temas. Así no seas humilde, no seas humilde, Germán. No, es cierto. Agradecerles muy especialmente. Y un poco como vos señalabas, creo que es un momento donde el país nos necesita a todos, donde estos avances sobre el sistema de justicia lamentablemente ha quedado demostrado que la única forma de al menos detenerlos y de generar alertas es con una sana y pacífica movilización popular y con involucrarse en las redes, en las manifestaciones, tratando que más gente se comprometa con estos temas. Me parece que esto es crucial para poder
frenar estos atropellos que no solo se limitan a la justicia, ¿no? El tema electoral también es un tema, como vos decís, que hay que estar muy atentos, el tema de las PASO, el tema de cómo se va a dar también el proceso electoral y el control, ¿no? Por cómo ellos además han coordinado ya con la Cámpora las áreas de Registro Nacional de las Personas, de Tecnología, el Consejo de la Magistratura, la Dirección Nacional Electoral, el correo. Entonces, me parece que es un momento donde es importante estar muy atentos, muy participativos, tratar de involucrar a nuestros amigos, a nuestros colegas, que la gente siga estos temas con atención y se exprese. Me parece que va a ser unos meses o un año que va a requerir de esto y también va a requerir un compromiso, un esfuerzo y una responsabilidad muy grande de todos los dirigentes de la oposición, que más que nunca tienen que estar unidos con ideas claras, dejando de lado las cuestiones personales o las cuestiones estratégicas de cada uno y pensando en definitiva en el bien de todos. Me parece que ese es el desafío. A mí me ilusiona ver, yo no provengo de la política, he visto las internas siendo ministro, me ilusiona ver cómo en varios de estos objetivos asociados a justicia y estos avances, la oposición está realmente unida y con ideas comunes. Me parece que es importante sostener eso y que la gente, como digo, se involucre, participe, se informe y emita su opinión. Me parece que es muy, muy relevante. Creo que van a seguir los avances en materia de justicia y bueno, y del tema electoral va a ser lo nuevo, donde ellos van a avanzar, aparte de libertad de expresión, y por eso son cuestiones muy sensibles que son los pilares de nuestra democracia, y creo que tenemos que estar todos muy, muy activos y muy atentos a esta situación. Así que, de nuevo, muchísimas gracias a todos, gracias por estar un viernes a la tarde escuchando estas reflexiones, y bueno, esperemos que se pueda Gracias a vos. en contacto con todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Germán. Gracias a vos, Germán. Y quiero señalar nada más, subrayar a lo que dijiste. Todos juntos. Hoy la oposición está unida. Necesitamos de todos. Por eso cuando quieren jubilar a algún dirigente nuestro anticipadamente, a mí me subleva, porque necesitamos todos. Y con quien tuvo la grandeza de restaurar los valores republicanos, el federalismo fiscal, por ejemplo, que las provincias no tenían que venir a arrodillarse al Poder Ejecutivo para que les tiraran un mendrugo, que fue Mauricio Macri, que pudo terminar, después de más de un siglo, un presidente constitucional terminar su mandato. Entonces creo que hay que reconocer a todos, pero sin exclusiones y sin mandar a jubilar a nadie anticipadamente, porque todos son necesarios, empezando por el que fue nuestro presidente hasta el 10 de diciembre pasado, Mauricio Macri. Gracias, Germán.